Modo silenciar audio del escritorio, casilla de verificación sin marcar. Propiedades, silenciar /os, casilla de verificación marcado. Sin marcar. Administrar emisión, detener grabación. Party beta. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su serie favorita de Jugando Crazy Party, chicos. No les traje videos del Crazy Party ya desde hace mucho tiempo, así que nada. Hoy les traigo derrotando el gimnasio tipo hada. Ya. Así que vamos allá. Selecciona cada 0, juego victoria, selecciona tu mata 0, Aquí yo les recomiendo que utilicen un mazo tipo acero, ya. Aquí yo les recomiendo que utilicen harto los mazos tipo acero. Y si tienen uno bien poderoso, muy bien. Vamos con un mazo tipo acero que tengo. El conejo blanco. El conejo blanco. Tenemos el conejo blanco. A ver. Antes que la pantalla de inicio tenemos a dice tipo acero, 30 puntos de vida y 80 cartas. El conejo blanco tipo normal, 30 puntos de vida y 50 cartas. Cuchilla de personaje de cliente, altera, la pero cariño, la dice usa la aguja. El conejo blanco pierde 4 puntos de vida, ahora tiene 26. La carta la aguja se dice es una carta de la carta la aguja. Bueno, por lo general, ustedes se van a encontrar bots que son, no sé, tipo normal, tipo agua, tipo planta, y no tienen como rastros de tipo hada puro. Lo que pasa es que hay algunos bots que combinan cartas de tipos. Eso. Pero cariño, el mapa de cuchilla defensiva, cuchilla de mapa de Chris usa mapa de caminos. Chris pone 3 cartas pero cariño sobre su mazo. La carta mapa de caminos se dice es la carta de Windra. El turno del conejo blanco, turno 1. El conejo blanco roba una carta de su mazo. El conejo blanco es un disco. Golpe crítico. El conejo blanco pierde 7 puntos de vida, ahora tiene 19. El conejo blanco pierde 4 puntos de vida. El conejo blanco pierde 4 puntos de vida, ahora tiene 7. El conejo blanco deja fuera de combate. Listo, ya está derrotado el conejo blanco. Ya lo tenemos derrotado. Ahora vamos a por el otro bot. Has ganado 20 monedas. Ahora tienes 30 monedas. Un nuevo. El guardia del castillo. Tenemos el guardia del castillo, a ver. Antes que sensibilizar acciones. Dice tipo acero con 60 puntos de vida y 80 cartas. El guardia del castillo. Las artistas también de acero. Dado de acero. Dice usa la agua. El guardia del castillo pierde 1 punto de vida. Ahora tiene 50 de desatascar. Desatascar. Dice usa desatascar. El nivel de precisión de dice aumenta de 0 a 1. El turno del guardia del castillo, turno 1. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo. El turno de dice, turno 2. Dice roba observa de man. Más acciones, man. Dado de hacer bien de al lado. Desechar esta carta. Dice tira una carta que no puede usar. El turno del guardia del castillo, turno 2. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa una de acero. Bien de así, el mazo del tren. Dice roba imán. El turno de imán. Dice usa imán. Dice roba una carta de su mazo. Dice tiene una carta de juego rápido. Dice usa pasarela modo. El nivel de incluso que dice aumenta de 0 a 1. Miren la suerte que tengo. La suerte que tengo. El guardia del castillo, turno 3. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. Agarré una carta de juego rápido. Y de impulso. Dice usa dado de acero. El cuchillo de sensibilidad metálica. El guardia del castillo pierde 4 puntos de vida. Ahora tiene 55. El turno del guardia del castillo, turno 4. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa una de acero. El guardia del castillo sensibilidad metálica. El turno de dice, turno 5. Dice tiene impulso. Dice desea la misma casilla. Se va el turno de pulsera en el pero cariño. Pero cariño está. Dice, no es muy efectivo. El guardia del castillo pierde 1 punto de vida. Ahora tiene 54. La carta de las agujas se dice es una carta de Windra. La carta de las agujas se dice es una carta como. Dice tiene impulso. Sensibilidad pero cariño. Dice usa pero cariño. La carta de ferrocarril dice es una carta con de apoyo. Chicos, perdónenme si llegan a escuchar. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa mapa de acero. Pero dice tiene una carta de bloqueo. Dice usa escudo de acero. Más acciones. Dice roba una carta de su mazo. Es turno de dice, turno 6. Dice tiene impulso. Dice roba una carta de su mazo. Dice desecha la misma acción. Chicos, perdónenme si llegan a escuchar harto ruido. Lo que pasa es que estoy acá en recreo y estoy aprovechando que les puedo grabar este video. Láser azul. Dice usa láser azul. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde 1 punto de vida. Ahora tiene 45. Más sensibilidad metálica. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo. El turno de dice, turno 7. Termina el efecto de desascar. El nivel de precisión de dice disminuye de 1 a 0. Dice desecha la misma. Dice,
Mapa de caminos. Armadura de más acciones. Más acciones. Armadura de acero. Mapa de desatascar. Silla de defensa. Mapa de caminos. Desatascar. Dice usa desatascar. El nivel de precisión de dice aumenta de 0 a 1. Es turno del guardia del castillo, turno 7. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El guardia del castillo tiene una carta de juego rápido. El guardia del castillo usa una oculta. El guardia del castillo... Es turno de dice, turno 8. Dice roba una cuchilla defensiva. Cuchilla mapa de armadura de láser rojo. Más acciones, láser armadura de acero, mapa de caminos. Láser rojo. Mapa de... Dice usa mapa de caminos. Dice pone 3 cartas pero calibre sobre su mazo. La carta mapa de caminos de dice es una carta de Windra. Es turno del guardia del castillo, turno 8. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo láser rojo. El guardia del castillo usa espada de acero. No es armadura de láser rojo. Más acciones. Es turno de dice, turno 9. Más acero calibre. Láser rojo. Armadura de acero. Láser más acción. Pero... Dice... La carta de localiz de dice es una carta con de apoyo. Láser armadura de acero. Láser rojo. Dice usa láser rojo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 44. Es turno del guardia del castillo, turno 9. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa... El guardia del castillo roba 4 cartas de su mazo. Es turno de dice, turno 10. Pero más acciones, más acero, pero cali, armadura de acero, silla defensiva, pero cali, más acción, pero... Dice usa pero cali. Pero armadura de acero, pero cali. La carta para silla defensiva, armadura... Dice usa armadura de acero. El nivel de defensa física de dice aumenta de 0 a 2. El nivel de evasión de dice disminuye de 0 a menos 2. Es turno del guardia del castillo, turno 10. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espadas más acciones. Es turno de dice, turno 11. Termina el efecto de desatascar. El nivel de precisión, espada de más acción, espada de acero, pero calibre. Dice usa pero calibre. Espada de acero, más espada de acero. La carta pero calibre dice usa espada de acero. Pero el guardia del castillo no es mi espada de acción, espada de acero. No puede ser. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. Es turno del guardia del castillo, turno 11. El guardia del castillo puede elegir su... El guardia del castillo roba una carta de más acciones. Es turno de dice, turno 9. Dice espada de acabo, espada de acciones. Espada de acción. Dice usa el acabo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Espada de acero. La carta del acabo de dice... Dice usa espada de acero. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 42. Chico, ¿por qué Es no turno del le guardia hago del castillo, turno 12. El daño? guardia del castillo roba una Le hago carta de su muy mazo. El poco guardia del daño, castillo no puede usa ser. ofensivo. El guardia del castillo roba 7 cartas de su mazo. Es turno de dice, turno 13. Armadura de acero es para tapar más acciones. Armadura, espada, silla defensiva. Espada, armadura de acero. Dice usa armadura de acero. El nivel de defensa física de dice aumenta de 2 a 4. El nivel de evasión de dice disminuye de menos 2 a menos 4. Es turno del guardia del castillo, turno 13. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa pica envenenada. Prácticamente en las acciones. Bueno, Es turno acá, de dice, turno 14. cuando le lance la pica envenenada, aquí no se preocupen porque prácticamente el tipo acero no le afecta. Más armadura de acero. Dice usa armadura de acero. El nivel de defensa física de dice aumenta de 4 a 6. El nivel de evasión de dice disminuye de menos 4 a menos 6. Es turno del guardia del castillo, turno 14. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo... Es turno de dice, turno 15. Dice roba un dado de acero. Dice usa dado de acero. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 41. No, ay, no puede Es turno del guardia del ser. castillo, turno 15. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. Es turno de dice, turno 16. Manufactura. Dice usa manufactura. El nivel de acero de dice aumenta de 18 a 21. Es turno del guardia del castillo, turno 16. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa una cosita, más acciones. Es turno de dice, turno 17. Más silla defensiva. Deseo de espada, silla de espada. Dice usa espada de acero. Pero el guardia del castillo tiene una carta de acero. El guardia del castillo usa escudo de acero. No es silla defensiva. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. Es turno del guardia del castillo, turno 17. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El deseo es silla defensiva. Es turno de dice, turno 18. Ligera más acción, más acción. Silla deseo es para tapar. No desechar esta carta. Dice tira una carta que no puede usar. Es turno del guardia del castillo, turno 18. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa aura clérica. Ligera y está, silla defensiva. El nivel de hada del guardia del castillo aumenta de 6 a 7. Es turno de dice, turno 19. El nivel de evasión de dice aumenta de menos 6 a 6. Ligera y sensibilidad, más acción. Silla defensiva. Ligera y está. No desechar esta carta. Dice tira una carta que no puede usar. Es turno del guardia del castillo, turno 19. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espadachín. El guardia del castillo ahorra acciones. Es turno de dice, turno 20. Más escudo de acero. Sensibilidad metálica. A ver, chicos, acá sí podemos. Solamente tenemos que esperar. A ver. El guardia del castillo puede elegir su tipo. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa aura clérica. El nivel de maldición del guardia del castillo es silla defensiva. El nivel de hada del guardia del castillo es silla defensiva. Es turno de dice, turno 20. Nervios más acciones. Nervios de acero. Dice usa nervios de acero. El nivel de fallo físico de dice disminuye de 0 a menos 2.
Es turno del guardia del castillo, turno 21. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espada del caballero. Pero dice tiene una carta de bloqueo. Dice usa escudo de acero. Pero el guardia del castillo tiene una carta de bloqueo. El guardia del castillo usa bloqueo de bloqueo. El guardia del castillo falla su movimiento. El guardia del castillo roba una carta de su. ¡Ay, qué bonito! Termina el efecto de armadura de acero. El nivel de defensa física de disminuye de 4. El nivel pasa de espada de acero. Dice usa espada de acero. Pero el guardia del castillo tiene una carta de bloqueo. El guardia del castillo usa escudo de más acciones. Escudo de acero. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. Es turno del guardia del castillo, turno 22. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa tratado de paz. El guardia del castillo envía 10 cartas a su descarte. Dice envía 3 cartas a su descarte. El guardia del... ¡Adiós! Más acción, sensibilidad metálica. Termina el efecto de armadura de acero. El nivel de defensa física de Rize disminuye de 2 a 0. El nivel de evasión de Rize aumenta las acciones. No tengo casi nada, no puede ser, miren, no tengo El turno del nada. guardia del castillo, turno 23. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo usa fija envenenada. Práctica más acciones. Más acciones. No. El turno de Rize, turno 24. Rize zona de alcohol, ferrocarril, la mano, más acciones. Rize pierde 3 más acciones. El turno del guardia del castillo, turno 24. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo no podrá robar más acciones. ¡No! ¡A la bestia! Así no se puede. A ver, tenemos posibilidades de hacerlo, solamente tenemos que saber cómo lograrlo. El guardia del castillo. Vamos de nuevo. Antes que la batalla de inicio tenemos a Rize tipo acero. El guardia del castillo. Pulsera, pero para láser rojo, láser rojo, más acción, láser. Rize usa láser rojo, tengo armadura de acero. Es turno del guardia del castillo, turno 1. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo candado de acero. Es turno de Rize, más acciones. Rize usa manufactura. El nivel de acero de Rize aumenta de 2 a 5. Es turno del guardia del castillo, turno 2. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa reflejo preventivo. El guardia del castillo roba 3 cartas de su mazo. Es turno de Rize, turno 3. Rize roba más ferrocarril. Rize usa ferrocarril. Lago armadura de ferrocarril. La armadura de ferrocarril. La armadura de acero. Rize usa armadura de acero. El nivel de defensa física de Rize aumenta de 0 a 2. El nivel de evasión de Rize disminuye de 0 a menos 2. Es turno del guardia del castillo, turno 3. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa obra clérica. El nivel de maldición. El nivel de hada del guardia del castillo. Es turno de Rize, turno 4. Dado de más acción, dado ferrocarril y más. Pulsera y más, ferrocarril. Rize usa ferrocarril. La carta ferrocarril de Rize es una carta con de apoyo. El clima actual es neutral. Rize acero 7, 70 puntos de vida, defensa física 2, evasión a menos 2, 4 cartas en la mano, 2 cartas en la zona de apoyo, 71 cartas en el mazo, 3 cartas en el descarte neutral. El guardia del castillo acero 0, 50 más. Pulsera y imán. Dado de acero, más acciones. Pulsera y imán. Rize usa imán. Rize roba una carta de su mazo. Es turno del guardia del castillo, turno 4. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia de... Pulsera, dado, láser roba acciones. Es turno de Rize, turno 5. Más acciones, aguas. Rize usa las aguas. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene láser, pulsera y estática. Dado de acero. La carta las aguas. Rize usa dado de acero. Pulsera, dado láser rojo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 57. Es turno del guardia del castillo, turno 5. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa tratado de paz. El guardia del castillo envía 10 cartas a su descarte. Rize envía 2 cartas a su descarte. Es más pulsera y estática. Es turno de Rize, turno 6. Rize no puede robar más acciones. Pulsera más acciones. No presión superior, más presión. Pulsera. No puede suceder esta carta. No, es no puede ser. Es turno del guardia del castillo, turno 6. El guardia del castillo puede conseguir su tipo. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo usa fija envenenada. Más acciones. Es turno de Rize, turno 7. Rize Ya no puede vamos a empezar con esto. Ferrocarril, Rize pierde la mano, más acciones. Es turno del guardia del castillo, turno 7. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo no podrá robar hasta el siguiente turno. El guardia del castillo tiene una carta que no puede usar. Es turno. El nivel de impulso de Rize aumenta de 0 a 1. El de acero, silbato de nervios de atascar. Más acciones, nervios de acero. Rize usa nervios de acero. El nivel de fallo físico de Rize disminuye de 0 a menos 2. Rize sufre más acción, silbato del tren. Es turno del guardia del castillo, turno 8. El guardia del castillo roba 2 cartas de su mazo. El guardia del castillo. Es turno de Rize, turno 9. Rize tiene el turno. Rize roba una carta. Rize roba silbato, armadura de piel de acero. Más acción, armadura de acero. Rize usa armadura de acero. El nivel de defensa física de Rize aumenta de 2 a 4. El nivel de evasión de Rize disminuye de menos 2 a menos 4. Rize sufre los efectos del piel de acero. Es turno del guardia del castillo, turno 9. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa toma de arma. El guardia del castillo termina el efecto de Rize envenenada. Silbato del tren. Rize roba una carta de su mazo. Rize nervios de más acciones. El nivel de precisión de Rize aumenta de 0 a 1. Es turno del guardia del castillo, turno 10. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espada del más acciones.
No, creo que aquí. Dice tiene impulso. Dice roba una carta de su mazo. Dice masa de cero espantapatilla de nervios tiende a cero. Tiende a cero. Nervios de acero. Dice usa nervios de acero. El nivel de fallo crítico de dice disminuye de menos 2 a menos 4. Es turno del guardia del castillo, turno 11. Termina el efecto de aura de Eric. El nivel de maldición del guardia del castillo aumenta de menos 2 a 0. Es turno de Rize, turno 12. Termina el efecto de pasarela móvil. El nivel Rize roba una más acciones. Tiende a cero. Tercero espantapar. No se dejar esta carta. Tercero es más acciones. Es turno del guardia del castillo, turno 12. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo tiene una carta de juego rápido. El guardia del castillo usa reina oculta. Más acciones. Es turno de Rize, turno 13. Termina el efecto de armadura de acero. El nivel de defensa física de Rize disminuye de 4 a 2. El desplaza láser azul. Rize usa láser azul. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 56. Es turno del guardia del castillo, turno 13. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo. Es turno de Rize, turno 14. Más la aguas. Rize usa la clavo. No es muy efectivo. Es más acciones. Tiende a cero. Tira defensiva. La tercero es pájaros. No puedes usar esta carta. Rize tira la carta que no puede usar. Es turno del guardia del castillo, turno 14. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espada de acero. Más acciones. Es turno de Rize, turno 15. Termina el efecto de desgastar. El nivel de precisión. Imán. Insensibilidad imán. Más acciones. Imán. Rize usa imán. Rize roba una carta. Más acciones. Insensibilidad metálica. Es turno del guardia del castillo, turno 15. Insensibilidad El guardia del metálica. castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espada. El guardia del castillo acciones. A ver. Es turno de Rize, turno 16. Más acciones desgastar. Rize usa desgastar. El nivel de precisión de Rize aumenta de 0 a 1. Es turno del guardia del castillo, turno 16. El guardia del castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa tratado de paz. El guardia del castillo envía 9 cartas a su descarte. Rize envía una carta más acciones. Insensibilidad tiende a cero. Rize tiende a cero. Insensibilidad más acciones. Tiende a cero. No puede Esto dejar esta lo carta. voy a- Rize tira una tiende a cero. Insensibilidad metálica. El turno del guardia del castillo, turno 17. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo usa luna de acero. Es turno de Rize, turno 18, más acciones. El nivel de fallo crítico de Rize aumenta de menos 4 a menos 2. Rize más acciones. Tiende a cero. Empezar esta carta. Rize tira. Es turno del guardia del castillo, turno 18. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo no podrá robar hasta el siguiente turno. El guardia del castillo sensibilidad metálica. Es turno de Rize, turno 19. Termina el efecto de armadura de acero. El nivel de defensa física de Rize disminuye. Nado de acero, espada de acero. Más acciones, espada, nado de acero. Rize usa nado de acero. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde 8 puntos de vida. Ahora tiene 47. Sí. Es turno del guardia del A castillo, ver. turno 19. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El guardia del castillo. Es turno de Rize, turno 20. Termina el efecto de nervios de acero. El nivel de fallo crítico de Rize, espada, láser rojo, espada, escudo de acero, láser rojo, escudo de acero, láser rojo. Rize usa láser rojo. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde 2 puntos de vida. Ahora tiene 45. Es turno del Bien, guardia del chicos, castillo, lo turno 20. estamos El guardia del logrando. castillo roba una carta de su mazo. El guardia del castillo usa espada de acero. Pero Rize tiene una carta de bloqueo. Rize usa escudo de acero. Pero el guardia del castillo tiene una carta de bloqueo. El guardia del castillo no. roba más acciones. Rize roba una carta de su mazo. El guardia del castillo puede espada de acero. Silbato del tren. No, déjame. Es turno de Rize, turno 21. Termina el efecto de desgastar. El nivel. Tiende a silbato del tren. Rize usa silbato del tren. No es muy efectivo. El guardia del castillo pierde 6 puntos de vida. Ahora tiene 39. Es turno del guardia del castillo, turno 21. El guardia del castillo no puede robarte. Es turno de Rize, turno 22. Escudo de más acciones, más acciones. Tiende espada de acero. Rize usa espada de acero. El guardia del castillo pierde 3 puntos de vida. Ahora tiene 36. Es Bien. turno del Casi, guardia del casi castillo, lo turno 22. El derrotamos. guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo no podrá robar hasta el siguiente turno. El guardia del castillo usa espada de acero. Pero Rize tiene una carta de bloqueo. Rize usa más acciones. El guardia del No puede castillo roba ser. una carta de su mazo. Rize roba una carta de su mazo. Tiende a acero. No es muy efectivo. Más acciones. Tiende a acero. Ah. Es turno de Menos Rize, mal. turno 23. Rize tiende a acero. Láser azul. Más acción. Láser azul. Rize usa láser azul. El guardia del castillo pierde 8 puntos de vida. Ahora tiene 28. El nivel de precisión del guardia del castillo disminuye de 0 a menos 1. Es turno del guardia Perdonen del por castillo, todo el turno 23. alboroto. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo usa luna de acero. El guardia del castillo toma 2 cartas luna de acero en la mano. Es turno de Rize, turno 24. Más acero cariño. Más acero. Rize usa imán. Tiende a acero. Insensibilidad. Tiende imán. Más acción. Imán. Tratado pero Rize eso. Rize usa imán. Rize roba una carta de su mazo. Es turno del guardia del castillo, turno 24. El guardia del castillo no puede robar. El guardia del castillo no podrá robar hasta el siguiente turno. El guardia Rize roba una cartera de espada de acero. Más acción. Espada. A ver si puedo. El guardia del castillo pierde un punto de vida. Ahora tiene 27. Sí. Es turno del guardia del castillo, turno Con 25. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El Bueno, guardia del perdone, castillo chicos, carga de pero acero. El guardia acá- del castillo más acciones. Es turno de Rize, turno 16. Libera y tira defensiva. Más acciones. Sensibilidad. Aceptar esta carta. Rize tira una carta que no puede usar. Es turno del guardia del castillo, turno 26. El guardia del castillo puede elegir su tipo. Termina el efecto de láser azul. El nivel de precisión del guardia del castillo aumenta de nivel. Toque S31 pop. Silenciador de silenciar barra casilla de verificación sin marca. Bueno, chicos, voy a tener que silenciar esto porque acá hay mucho ruido. Así que nada.
Deslizador de volumen para 1000 /2. Actualmente silenciar 1000 /2. Casilla de verificación sin marcar. Marcado. Silenciar 1000 /2. Casilla de verificación marcado. Party del piel de acusera. Casilla nervios más acciones. Más nervios. Sensibilidad nervios. Grise usa nervios de acero. El nivel de rayo físico de Grise disminuye de 0 a -2. El turno del guardia del castillo. Turno 27. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El guardia del castillo usa ruina de... El turno de Grise. Turno 28. Más ferrocarril. Grise usa... La carta ferrocarril de Grise es más casilla de pulsera y sensibilidad metálica. No puedes usar piel de acero. No puedes usar pulsera antiestática, piel de acero. No puedes usar esta carta. Grise tira una carta que no puede usar. El turno del guardia del castillo. Turno 28. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El turno de Grise. Turno 29. Grise roba 2 cartas de... El nivel de impulso de Grise aumenta de 0 a 1. Silbato del tren. Más silbato defensiva. Pulsera y silbato del... Grise usa... El guardia del castillo pierde 25 puntos de vida. Ahora tiene 2. El turno del guardia del castillo. Turno 29. El guardia del castillo roba una carta de su mano. El guardia del castillo usa ruina de acero. El guardia del castillo toma 2 cartas, una de acero en la mano. El turno de Grise. Turno 30. Grise desecha la misma cantidad. Espejo de armadura de acero. Espejo más acciones. Más armadura de manufactura. Casilla defensiva. Armadura de acero. Grise usa. El nivel de defensa física de Grise aumenta de 0 a 2. El nivel de evasión de Grise disminuye. El turno del guardia del... El guardia del castillo toma 2 cartas, una cosita en la mano. El turno de Grise. Turno 31. Grise tiene impulso. Grise roba una carta de su mano. Grise desecha la misma cantidad. Mago de más acción. Mago de acero. Silenciar 10 /2. Y chiquillos, y derrotamos al guardia del castillo. Silenciar 10 /2. Casilla de verificación sin marcar. Party beta 82. Has ganado 20 monedas. Pudimos Ahora derrotarlo al se final. está abriendo hacia el fondo. Ahora vamos a ir a ver qué onda. El duendecillo de las nieves. ¡Guau! Antes que la pantalla de inicio tenemos el duendecillo de las nieves. Silenciar marcado. Party beta 82. El duende. El turno. OBS 30. Deslizador. Silenciar 10 /2. Casilla de verificación marcado. Party. Casilla dependiente. Espada de escudo blanca. Silbato del tren blanca. Grise usa la Clau. Es súper efectivo. El duendecillo de las nieves pierde 8 puntos de vida. Ahora tiene 82. La carta de las Clau de Grise es una carta efímera. La silbato del... No desechar esta carta. Grise tira una carta que no puede usar. El turno del duendecillo de las nieves. Turno 2. El duendecillo de las nieves roba una carta de su mano. El duendecillo de las nieves usa flauta marina. El nivel de confusión del duendecillo de las nieves disminuye de 0 a -1. El nivel de sueño del duendecillo de las nieves disminuye de 0 a -2. El duendecillo de las nieves toma una carta nota musical más espada de acero. Grise usa espada de acero. Es súper efectivo. El duendecillo de las nieves pierde 18 puntos de vida. Ahora tiene 64. El turno del duendecillo de las nieves. Turno 3. El duendecillo de las nieves más escudo de acero. Espada piel de acero. Es espada de acero. Grise usa espada de acero. Es súper efectivo. El duendecillo de las nieves pierde 18 puntos de vida. Ahora tiene 46. Piel de acero. Cuchilla defensiva. El duendecillo de las nieves roba una carta de su mano. El duendecillo de las nieves usa enfriamiento. El nivel de hielo del duendecillo de las nieves aumenta de 2 a 5. El turno de Grise. Turno. Cuchilla defensiva. OBS silenciar 10 /2. Así sin marcar. A ver. Party defensiva actual es neutral. El duendecillo de las nieves hielo 5 40. Bien, acá el duendecillo de las nieves es tipo hielo, así que tipo acero igual le hace súper efectivo a hielo. Silenciar 10 marcado. Party beta 82. Piel de escudo de pulsera y más piel de acero. Espada de acero. Grise usa espada de acero. Es súper efectivo. El duendecillo de las nieves pierde 18 puntos de vida. Ahora tiene 28. El turno del duendecillo de las nieves. Turno 5. Termina el efecto de flauta marina. El nivel de confusión del duendecillo de las nieves aumenta de -1 a 0. El nivel de sueño del... El turno de Grise. Turno 5. Grise rompe manufactura pulsera y está manufactura. Grise usa manufactura. El nivel de acero de Grise aumenta de 7 a 10. El turno del duendecillo de las nieves. Turno 6. El duendecillo de las nieves puede herir su tipo. El turno de Grise. Turno 6. Nado de pulsera y está más acciones. Grise usa nado de acero. Es súper efectivo. El duendecillo de las nieves pierde 25 puntos de vida. Ahora tiene 3. El turno del duendecillo de las nieves. Turno 7. El duendecillo de las nieves roba una carta de su mano. El duendecillo de las nieves usa sonata feérica. No es muy efectivo. Gris más acciones. El nivel de ataque especial del duendecillo de las nieves aumenta de 0 a 1. El duendecillo de las nieves toma una carta nota musical en la mano. Es turno de Grise. Turno más manufactura. Grise usa manufactura. El nivel de acero de Grise aumenta de 12 a 15.
Es turno del duendecillo de las nieves, turno 8. El duendecillo de las nieves roba una carta de su mazo. El duendecillo de las nieves usa colmillo hielo. No es muy más acciones. Pulsera y está escudo piel de alquilla defensiva. Es turno de Grise, turno 8. Grise es alquilla defensiva. Grise desecha la piel de alter. Escudo pulsera y estática. Es turno del duendecillo de las nieves, turno 9. El duendecillo de las nieves roba una carta de su mazo. El duendecillo de las nieves usa barro. El duendecillo de las nieves ahora tiene la habilidad barro. Es turno de Grise, turno 9. Termina el efecto de colmillo. Grise roba una carta, escudo piel de alter. Escudo pulsera es más acción. Deseo es presentar esta carta. Grise tira una carta que no puede usar. Es turno del duendecillo de las nieves, turno 10. Termina el efecto de sonata feérica. El nivel de ataque especial del duendecillo de las nieves disminuye más pulsera y estática. Es turno de Grise, turno 10. Láser azul. OBS silenciar mi barra sin marcar. Limitador, silenciar mi barra casilla de verificación sin marcar. Posibilidad, cuadro, filtro, fuentes, duración, añadir, administrar misión, detener grabación, parte parte beta 82. Y derrotado. Lo Has derrotamos. ganado 20 monedas. Ahora tienes 50 monedas. Está abriendo hacia el norte. Ahora vamos a final. Te las has arreglado, elige tus cartas. Encantamiento, Acá vamos a elegir las cartas. encantamiento tipo hada, sol. Elige tus necesitas una de luz, necesitas tipo cosquillas, tipo transferencia, tipo una de luz, transferencia de luz, una de luz, tipo necesitas transferencia de una de luz, tipo has conseguido una de luz, elige cosquillas, transferencia, decisión de valor, compensación mística, compensación memorable, unidad, tipo alta, aceleración de soporte, alma, medalla, tipo nota musical, tipo estilo de demo, tipo unidad de los trabajos, tipo aura feérica, tipo aura de sanación, tipo aura feérica, tipo poder, tipo aura feérica, tipo has conseguido aura feérica, tipo caratonia, tipo azul, 7 leo, caratonia, tipo ada, tipo ada, 1 tipo 10, caratonia, tipo ada, 1 4, caratonia, tipo ada. Carantoña. Elige espejo de la festival numérico, tipo espejo de la escudo mágico, tipo decorativo, promo musical, luz armadura mágica, tabloterapia, flauta mágica, tipo hada, el lanzador, flauta mágica, tipo Flauta mágica. has desbloqueado el gimnasio psíquico. Y desbloqueamos el gimnasio psíquico, chicos, que ya después les voy a hacer La partida ha terminado. un video Momento los resultados. Has de conseguido. desbloqueando este Has gimnasio. conectado. Felicidades. Así que nada. Salir. OBS 36. Detener grabación botón. Bye.